Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Quiero comentarte un poquito cómo funciona el sistema sanitario español. Y para ello vamos a empezar por la estructura principal. La estructura principal que ha ido modificándose poco a poco hasta llegar a un centro de atención primaria o un hospital. Y todo esto lo voy a explicar un poquito mejor paso a paso. Empezando por la estructura principal, me gustaría comentar un poquito cómo funciona, ¿no? Tenemos en el primer escalón el gobierno, y el gobierno tiene una delegación que se llama Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es el órgano más responsable de todo lo que sucede en cuestiones sanitarias de todo el país. Cuestiones sanitarias no es solo cómo funciona este hospital o cómo ha actuado esta persona en una situación determinada, sino que también regula cuestiones como cómo promocionar el deporte para evitar la obesidad o cuestiones como, yo qué sé, ahora mismo, que me venga a la cabeza, residuos, cómo gestionar los residuos para que afecten menos a la población. Fácil, ¿no? Transporte público, reducción de humos de vehículos, de viviendas, certificados energéticos, porque aunque haya cosas que dependen de otros ministerios, incumben todas en la salud. Entonces el Ministerio de Sanidad se encarga de coordinarse con otros ministerios con los que debe legislar o con los que debe competir en cuanto a esta actuación es tuya o mía, yo necesito presupuesto para, tú para, y que causan roces también, o al menos deberían causar roces porque siempre tiene que haber un conflicto de intereses entre los diferentes ministerios. Pero bien, el Ministerio de Sanidad, aunque sea el órgano más responsable, ¿qué hace? Hace unos años la sanidad se organizaba por lo que se llamaba el INSALUD, el Instituto Nacional de la Salud, que básicamente se dedicaba a gestionar toda la sanidad en su compendio general, por decirlo de alguna manera, todo, absolutamente todo, aunque cada apartado tuviera una persona al mando. Pero en un momento dado se decidió dar cierta autonomía a las regiones. Esta autonomía fue en cierta manera para mejor y en cierta manera para peor. Para mejor, ¿por qué? Porque yo le doy unos recursos a esta comunidad autónoma y esa comunidad autónoma puede distribuirlos en función de las necesidades particulares de cada provincia y de cada localidad. Esto en un principio debería ser muy beneficioso, pero al final los intereses políticos siempre caen antes que la buena gestión. ¿Por qué? Tenemos una comunidad autónoma de 5, de 7, 9 provincias, me da igual como si es una, y digamos que pertenece a un partido político. Bien, tenemos otra comunidad autónoma que solo pertenece a un partido político, solo tiene una provincia y esa provincia tiene el mismo partido político. Pero la que tenía varias provincias es muy difícil que sea todas las provincias del mismo partido. Dos casos diferentes en el cual, como la provincia, o vamos a poner dos provincias incluso, la o las provincias pertenecen al mismo partido que la región distribuye los recursos como se vaya necesitando. Sin embargo, en las pluri, en las que son multi, en las que son más grandes, como aquí gobierna no sé quién, aquí tal, aquí tal, aquí tal, digo, no pasa nada. A los que son de mi partido se les da unos recursos, pero a los otros se les disminuye. Es decir, esta práctica que tenía que ser de buena gestión es más corrupta incluso que la primera, porque manejándolo el gobierno como una empresa única, digamos que podían no alcanzar ciertas necesidades, pero más o menos podía distribuir por igual porque no quedaba otra. Aquí no, aquí se ven diferencias muy grandes, como que dos provincias que abarcan la misma población tengan menos recursos la una que la otra. O también ha derivado en otro problema político, que es cuando antes un hospital se hacía aquí y coincidía parte de una región, parte de otra,
se intuía que ese hospital cubría una zona completa, un círculo completo, fuera de una comunidad autónoma, de otra, de una provincia, de otra, de una localidad, de otra, daba igual. Sin embargo, ahora no. Ahora, al manejar las diferentes comunidades autónomas, cada una construye sus recursos, y si a mí me pilla más cerca este hospital, da igual, porque mi hospital de referencia es este, y a no ser que sea muy grave, no me van a atender, van a desviarme. Aquí es donde ha llegado el punto de la corrupción, pero no es lo único. La corrupción política dentro de la sanidad también ha servido para que se hayan multiplicado los gestores del sistema público de salud. Puede parecer una tontería, ¿no? Porque directores tenía que haber igualmente. Sin embargo, esto ha servido para colocar a todo el que se ha querido colocar. Es decir, tengo un amigo, tengo esto que gestionar, bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque se multiplican. Todas las funciones se han multiplicado por 2, 3, 5 y hasta 10. Ahí ya ha empezado un poquito la quiebra, ¿no? Cuando dicen, es que no es solvente. Bueno, no es solvente, lo que no es solvente es que una persona de categoría B cobre como un A++. Ahí ya tenemos... ¿no? Tenemos un problema serio. Cuando existen ciertos consejeros o ciertas personas, ciertos gestores, administradores, que tienen un sueldazo porque hasta ahora siempre han sido amigos de. Pero no es lo único, sino que hace tiempo se decidió que los hospitales los gestionara un director gerente. Hasta ahora existía un director general, que era un director médico, y era el que decidía. En algún caso ha llegado a haber un director de enfermería, gestionando todo el hospital, aunque bueno, eso ha traído ciertos problemas porque decían que no es capacitado, no sé. Quiero decir, un cargo que es de gestión general del hospital tampoco creo que sea necesario que sea médico, desde mi punto de vista, pero bueno. Se decidió que fuera un gerente. El gerente, que es básicamente un economista al que le dicen, tienes este presupuesto y tienes que gestionarlo, y que incluso comisiona en algunos casos para bajar ese presupuesto, porque si sobra me llevo parte. Mucha gente esto le parecerá raro o nuevo, pero creo que era evidente que esto funcionaba así. Por eso la calidad asistencial ha ido bajando a medida que ha subido el número de altos cargos. Avanzando un poquito más, hace unos años incluso se multiplicaron los jefes de área, jefes de servicio, directores de tal, hasta el punto en el que hospitales públicos básicamente se han privatizado o se han llevado a un marco legal un poquito raro, que a mí personalmente me parece que ya es un despropósito, que es o la gestión totalmente privada o la gestión por una concesionaria. La gestión por una concesionaria ha multiplicado los jefes, porque hay una concesionaria, un director gerente y directores diferentes. Esto no ha hecho más que empeorar la cosa, ¿no? Aumentar el gasto en altos cargos. Como extra, tanto bueno o malo, pues sí que es cierto que al haber una unidad asistencial más pequeña como es el hospital, los fondos que llegan se utilizan o deberían utilizarse mucho mejor, los recursos, mientras que antes a lo mejor estaba un poco más descontrolado. Sin embargo, a día de hoy se ha perdido mucho dinero por el camino entre todos esos cargos que se han ido inventando. Esto es un poquito la estructura hospitalaria. En los centros de salud pues pasa algo similar. Ha existido unos directores de centro de salud que ahora mismo ya era un director gerente también el que gestionaba los centros de salud, aunque en algunas comunidades se está unificando, es decir, un único gerente para hospitales y centros de atención primaria. Esto es una ventaja porque se reduce un cargo y habrá que ver si al final se hace. Incluso se ha llegado al punto de decir que van a tener que empezar a entrar por oposición. Aunque eso siga significando que va a seguir siendo a dedo, porque va a seguir siendo a dedo, va a optar más gente a esos puestos. Entonces, en el momento en el que no sean políticos o amigos de políticos los que hagan esos cargos, sus sueldos empezarán a bajar
por el interés de Pierre Andrés y se estabilizará un poquito la situación. Mientras tanto, yo solo pido que imaginemos cómo funciona el sistema sanitario para intentar entenderlo y a la hora de hacer críticas ser un poquito más sensatos con quién tengo que arremeter. Porque no vale decir, como pasa en mi ciudad, en Segovia, es que no hay centro de atención primaria, centro de salud o de medicina familiar, conocidos más popularmente, no hay centro de atención primaria en el barrio de Nueva Segovia. Y le echan la culpa a la alcaldía. No, cuidado, es que no es ni de la alcaldía ni siquiera de la diputación, no, es que eso depende directamente de la comunidad autónoma. Entonces esto hay que entenderlo un poquito mejor y hay que entender cómo se estructura a la hora de criticar para hacer una crítica buena y sobre todo para reclamar a quien corresponde la responsabilidad. Sin más, seguiremos contando cómo funciona el sistema sanitario. ¡Hasta luego!